Ya digo, bueno, a pesar de que no me gusta Zoom, pues no nos queda ahorita otra alternativa. Si alguien en algún momento encuentra alguna otra alternativa que nos pueda servir y que podamos utilizar, está perfecto. Yo quise, como les dije, ver la cuestión de de Meet, de Google, pero no se pudo. Como les ponía ahí, como la facultad se adhirió a lo que es de la CUAED, pues no se pudo. Hay facultades con la Facultad de Arquitectura que ellos hicieron sus tratos para que también Google les diera acceso y entonces pueden utilizar ellos Meet. El utilizar Teams necesitaríamos el acceso a ¿cómo se llama? Tener todos acceso a Office 365, lo cual también resulta complicado. Y intenté ver, estuve en la semana haciendo pruebas con Blackout, también me generaba fallas, Blackboard, no sé, Blackboard me estaba generando fallas. Entonces son de los problemas. No sé, ¿alguien iba a decir algo? ¿No? Ok. Habíamos trabajado con algunas cosas, voy a plantear un principio con lo que implicaba las anualidades decrecientes, crecientes y constantes, en lo que eran anualidades en función de capital, y con anualidades anticipadas y vencidas en lo que implicaba anualidades en función de monto. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Hay un elemento auxiliar muy utilizado en la cuestión de anualidades que son las famosas tablas, que tenemos lo que serían tablas de amortización, déjame le quito el color rojo, que serían las tablas de amortización en cuanto a lo que es anualidades en función de capital. Nosotros tenemos, repito, lo que son tablas de amortización cuando están en función de capital. Y tenemos lo que se le conoce como tablas de fondo cuando está en función del monto. Pero en ambos casos son tablas que están vinculadas a anualidades o a pagos. Muchos normalmente les explican 250,000 tablas diferentes, son decir 250,000 tablas. ¿Alguien se quiere unir a la reunión? Gabriela ha ingresado. Ok. Es la cuestión de manejar las tablas para cada tipo de anualidad, en realidad es la misma. Manejar tablas de amortización, si fuera en función de capital, sean constantes, decrecientes o crecientes, es la misma construcción de la tabla. Y en realidad también es la misma construcción de la tabla ¿Sigues comiendo? Yo comí. Tú eres la que ha estado trae palomitas. Llevas 6 palomitas en menos de una semana. ¿Quién lleva 6 palomitas en menos de una semana? No veo quién es. No veo quién es quien tiene el micrófono abierto. A ver, ya silencié a todos. Lo siento, no es ser mala onda, pero se pasan los gallos. Y me voy a sentir como puberto adolescente que se escuchan los gallos. Entonces, tenemos, repetía, las tablas. La construcción de las tablas, no importa qué tipo de anualidad, si es en función de capital o el monto, la esencia es la misma. Generalmente esas tablas partimos de un detalle. Cuando es en función de anualidades, en función de capital, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando estamos teniendo ese capital con esa anualidad, lo que es el tercer grupo, nosotros teníamos monto y capital, monto y anualidad, capital y anualidad. Cuando estamos con este grupo de que es capital y anualidad,
El principio siempre es, a nosotros nos prestan dinero, o sea, estamos teniendo dinero al inicio, hay dinero al inicio y nosotros queremos que este dinero es liquidar la deuda o cancelar de ese dinero al inicio que nos están prestando, a liquidar la deuda, a volverlo cero. Entonces, si el principio es pasar de una cantidad a cero, el principio para nosotros siempre va a ser restar, porque la única forma de llegar de una cantidad, la que sea, hacia cero, es ir restando. Entonces, el principio va a ser restar. De la cantidad que nosotros empecemos al inicio, nosotros vamos a ir restando hasta en un momento dado avanzar y llegar hasta cero. Cuando estamos teniendo tablas en función de lo que son tablas de amortización. ¿Sí? Cuando tenemos tablas de amortización va a ser la idea ir restando. ¿Ok? Cuando tenemos tablas de amortización. Pero cuando nosotros tenemos tablas de fondo, el principio, la tabla es la misma. Pero si estamos teniendo tablas de amortización, ¿qué es lo que está? Digo, tablas de amortización, tablas de fondo, yo ni siquiera sé lo que tengo que decir. El gallo me dejó distraído. Cuando tenemos tablas de fondo, nosotros decíamos que estamos hablando, en este caso, de lo que es el monto y vamos vinculados a lo que es la anualidad. Dicho de otra manera, estamos en el segundo grupo. Y si estamos en el segundo grupo, nosotros empezamos de que no tenemos dinero y nosotros queremos lograr un fondo o queremos lograr una cantidad de dinero. Entonces, si nosotros estemos queriendo pasar en esa parte de no tener a lograr juntar algo, el principio de la tabla va a ser ¿cuál? Sumar. Entonces, mientras en una tabla de amortización restamos, en una tabla de fondo, nosotros vamos a ir sumando. ¿Ok? Ahora, la construcción de la tabla parte del mismo principio, los encabezados son los mismos, no importa cuál es. Nosotros vamos a tener primero, en cualquiera de las dos, una columna que serían los periodos. La segunda columna le llamamos, yo le pongo CII para abreviar, pero en sí esto significa capital insoluto al inicio. ¿Sí? La segunda columna, vamos a generar otra columna que va a ser lo que es el interés. Irá a la columna de la anualidad, que será ese pago. ¿Sí? La única columna que cambia según es la tabla, estaríamos diciendo que sería la columna amortización o aportación al fondo. Vamos a ponerle amortización o aportación. Va a depender si nosotros estamos buscando una tabla que está con la idea de capital o con una tabla que está en la idea de monto. ¿Sí? Si es una de monto, le llamaremos aportación. Si es una de capital, le llamamos amortización. Y lo que es el capital insoluto al final, o CIF. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Decía, vamos a ponerle en una tabla de amortización, empiezo de dinero y voy a ir disminuyendo hasta llegar al capital insoluto al final, cero. Y en una tabla de amortización, en una tabla de aportación al fondo, yo empiezo de cero y voy a ir sumando hasta llegar a una cantidad. Entonces, en la de amortización voy restando y en la de aportación voy a ir
sumando. ¿Estamos bien? Ok. ¿Qué es lo que pasa en todo esto? En una tabla de amor, el capital insoluto al inicio significa la cantidad de dinero que tenemos al iniciar el periodo, que puede ser desde no tener dinero a una cantidad específica en la columna. Y el insoluto al final, lo que se tiene al final del periodo. Prácticamente siempre lo que se tiene al final del periodo será el inicio del siguiente. Lo que se tiene al final de un periodo es el inicio del siguiente. ¿Sí? El interés se calcula sobre lo que yo tengo del insoluto al inicio, la anualidad, lo que hayamos calculado. En este caso, ¿qué va a pasar? La amortización implicaría, voy a restarle la anualidad del interés y en la aportación voy a sumarle la anualidad del interés. Y en la del insoluto al final implica el inicial y en la de amortización resto y en la de insoluto al final le sumo, digo, en la de tabla de fondo le sumo la aportación al insoluto inicial. Vamos a hacer dos ejemplos y lo checamos rápido. Vamos a ver, vamos a considerar este primero. Dice que a nosotros nos prestan 200,000 que van a ser liquidados en 8 pagos trimestrales. Nos cobran interés al 16% anual. ¿De cuánto será cada pago? Entonces, dije, vamos a ir viendo cada uno. Primero, si nos prestan 200,000, lo que yo estoy teniendo es capital. Si yo tengo capital, lo que voy a hacer es una tabla de amortización. ¿Sí? Si yo tengo capital, lo que voy a hacer es tabla de amortización, que puede ser en cualquiera de los 3 tipos de anualidades. Para efectos nada más de recordar, haremos los 3 tipos de anualidades y la tabla decidirán ustedes cuál quieren que hagamos. Tenemos capital, son 200,000, que van a ser liquidados en 8 pagos trimestrales, que son 8 trimestres. Nos cobran intereses al 16% anual. 16% anual implica que es el 4% trimestral. Y tenemos de cuánto será cada pago. Lo que nos están pidiendo son anualidades constantes, decrecientes y crecientes. Para anualidades constantes, lo que sería el inciso A, nosotros sabemos que es la fórmula donde anualidad es igual, que sería la fórmula 6. Anualidad es igual a capital que multiplica, y decíamos que era I sobre 1 menos 1 más I elevado a la menos N, o dicho de otra manera, que decimos que anualidad era igual a capital por ese factor que veíamos en tabla 6. De acuerdo a los datos que nosotros tenemos, estaríamos diciendo que anualidad será 200,000 por el número que nosotros encontraríamos en la tabla 6 o de sustituir en la fórmula, que estaríamos diciendo que es 0.04 sobre 1 menos 1 más 0.04 elevado a la menos 8. Entonces estaríamos teniendo 200,000 que multiplica 0.04 sobre 1 menos 1.04 elevado a la menos 8. ¿Sí? Eso a mí me está dando, corríjanme si me equivoco, si no, nada más confírmenme, me dio que son 29,705.57 después del redondeo. Esto que sería nuestro resultado. No sé si estamos todos de acuerdo. ¿Es correcto lo que puse o hay alguna duda ahí al respecto? ¿No? Ok. Y esto que fue de anualidades constantes. Para anualidades decrecientes, ¿qué dijimos para anualidades decrecientes? ¿Quién me dice qué haríamos para anualidades decrecientes? El que sea. Anímense.
Alguien me pone mensaje en el chat. Alguien ya lo regañaron por comer. Alguien, el que sea, que me diga cómo queríamos para anualidades decrecientes. Nadie. No sean malos. A ver, lo haré yo. Teníamos que calcular la amortización, que implicaba que los 200,000 lo dividimos entre los 8 pagos y nos da que la amortización es de 25,000. De ahí nosotros calculábamos el interés de ese último. Que iba a ser el interés del periodo 8, que eran los 25,000 por, en este sentido, 0.04, nos está dando que el interés era de 1,000, y entonces calculábamos, y vamos a tener que calcular nuestras 8 anualidades. Donde la octava anualidad iban a ser los 25,000 más los 1,000, es decir, 26,000. Y de eso le iba a ir sumando precisamente ese interés hacia arriba, y entonces tendríamos los 26,000 más los 1,000, 27,000, 28,000, 29, 30, 31, 32 y 33,000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que no le esté resultando esta idea? Necesito saber. No sean malos conmigo. Denme respuesta. Ok. Déjame hacer un poco. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Es correcto mi resultado o no? Nadie me respondió. Todo claro. Sí, está bien. Ok, gracias. Entonces, ahora ya tenemos la anualidad decreciente. Para la anualidad creciente, ¿sí? Las anualidades crecientes. ¿Qué pasa con las anualidades crecientes? Habíamos dicho que podía partir de la misma amortización, ¿sí? De los 25,000. Iba yo, para tener el primer pago, yo iba a decir los 25,000 por 1 más la tasa, es decir, por 1 más 0.04. Y entonces iba a tener el primer pago.
Entonces, los 25,000 por 1.04 nos está dando 26,000. En la anualidad 2 iba a ser los 26,000 por 1.04. Y entonces es 27,040. ¿Estamos todos de acuerdo? La anualidad 3 que implicaba los 27,040 por 1.04. Y eso nos da 28,121.60. Y así vamos a tener que seguir hasta la anualidad 8. Vamos a ir multiplicando cada una por 1.04. Por una bonificación, el primero que lo diga. El primero que lo diga. ¿Cómo puedo encontrar la anualidad 8 en una... ¿Cómo puedo encontrar la anualidad 8 en anualidades crecientes sin calcular las demás? ¿Cómo puedo calcular la anualidad 8 en anualidades crecientes sin calcular las demás? El primero que lo diga bonificación. Es la anualidad, bueno, la anualidad 1 de las anualidades decrecientes. No, pero Daniela ya lo dijo. Es correcto, Daniela. A ver, si vamos haciéndolo, sin querer, Byron, te ganó Daniela. Azael, toma nota, Daniela Sánchez. ¿Qué es lo que pasa? Si se dieron cuenta, yo estuve a punto aquí de ponerlo. La anualidad 1 es 25,000 por 1.04. La anualidad 2 es lo que me había dado la anualidad 1 por 1.04. Digo, de alguna manera, lo que estoy haciendo es que el 25,000, que es lo que es la amortización, yo podría haber dicho los 25,000 por 1.04 al cuadrado y me va a dar lo mismo. ¿Sí? Vamos a ponerlo. Puedo poner la anualidad 2, podía haber dicho 25,000 por 1.04 al cuadrado y nos va a dar los mismos 27,040. Entonces, si yo quisiera la anualidad 8, pongo 25,000 por 1.04 elevado a la 8 y eso nos va a dar 34,214.23. Sin haber pasado por las demás. Si no, digo, lo podemos nosotros corroborar. Tenemos 27,040 por 1.04, nos va a dar 28,121.60. Otra vez por 1.04 nos va a dar 29,246.46. ¿Sí? Por 1.04 y nos estaría dando 30,416.32. Y lo que nos da lo volvemos a multiplicar por 1.04 y nos da 31,632.98 y lo que nos da otra vez por 1.04 y nos da 32,898. ¿Qué hice mal? Le faltó el cuarto. Me faltó el cuarto. Entonces, R8 es 34,214.23. Y lo que tengo que cambiar
es el subíndice. Este que es el cuarto, el quinto, el sexto y este es el séptimo. Y del séptimo debíamos de tener el 31,000. Teníamos 31,632.98 por 1.04, 32,898.29 y otra vez por 1.04 y ya nos da el 34,214,23. Gracias. Me había faltado los subíndices, ya no sé de contar. Entonces, digamos, esta podría ser otra manera. Si yo quisiera saber cuánto va a ser mi pago 25, supongamos que hubiera pago 25, pues estaríamos diciendo que sería el equivalente de esta amortización que yo había calculado, que no es amortización, pero bueno, que yo la había jalado de las anualidades decrecientes, por 1 más i elevado al número de periodo que yo quiero. Al final de cuentas es otra manera que lo podríamos decir. Dividir el capital entre el número de pagos que se tienen que hacer, que es una amortización en anualidades decrecientes, y lo multiplicamos por 1 más i elevado a la n según el pago que quiero. Si quiero el pago 6, elevado a la 6. Si quiero el pago 9, elevado a la 9, y así sucesivamente. No sé si existe alguna duda o pregunta aquí al respecto. Ya me lo ponen, faltó el 4. Perdón, es que hasta que yo no, Byron Huerta, gracias, hasta que yo no me cambio de pantalla, que ustedes ven cuando yo cambio de pantalla, no alcanzo a ver todo lo de lo que estemos haciendo, sobre todo por la cuestión de la transmisión aquí con la iPad. Iba a hacer algo y no lo he hecho, pero ahorita lo intento. Lo que vamos a tener que hacer ahorita es lo que, como dije, es la tabla de fondo, ¿sale? Digo, tabla de amortización. A ver, no se espanten de lo que voy a hacer. Voy a ver si puedo entrar yo mismo con otra cuenta y ver, sobre todo por cuando me envíen el chat. Me obliga a instalar Zoom. Me obliga a instalar Zoom nuevamente. Es que quería ver si lo podía tener activo en la Mac. No quería tener en la Mac. Pero bueno, vamos a ver. Necesitamos construir, nos pide el siguiente inciso, lo que es la cuestión de construir la tabla de amortización. ¿Sí? Entonces, vamos a construir, vamos a manejar la tabla de amortización para esto. Dije, vamos a tener 8 columnas. La primera columna que estaríamos teniendo, que es el tiempo, que en este sentido vamos a tener periodos desde el 1 hasta el periodo 8, porque son 8 pagos. Vamos a tener lo que es el capital insoluto al inicio, que en este caso nosotros en el primer periodo, nosotros empezamos con una deuda de 200,000. Entonces, 200,000 es el capital insoluto al inicio en el primer periodo. Luego vamos a tener una columna que será interés, luego la de anualidad, la columna de amortización. Espérenme un segundo, alguien está tocando y no sé, nomás déjame checar un segundo. ¿Sí?
Yo me pregunto, si estamos en aislamiento, ¿cómo es que sigue habiendo vendedores? O gente que sigue. Bueno, no, sí se lo entiendo. La realidad es que sí lo entiendo. La gente tiene que comer, pero pensé que era otra cosa. Si era un vecino lo iba a golpear. Entonces, ajustando las columnas. Anualidad. Entonces, teníamos, repito, vamos a ir por partes. Obtiene solto al inicio, interés, anualidad, amortización y capital insoluto al final. Tenemos esas columnas y les dije, el principio es muy fácil. ¿Sí? El principio es muy fácil. A ver. Sí, sí se pudo. Ya. Es que inicié en la Mac la transmisión para cuando alguno de ustedes quiere enviar un mensaje, me estarán viendo 2 veces. Porque... Perfecto. Sí, eso es lo que quería ver porque luego de repente me envían el chat y no lo tengo. Entonces, el principio dije de la tabla de amortización va a ir restando. Vamos a hacer lo que es una tabla de amortización. Y el principio es ir restando. Ahora, ¿qué tabla de amortización quieren hacer? ¿Constantes decrecientes o crecientes? Yo, Víctor, por ser la más difícil, sugeriría crecientes. Pero lo que ustedes quieran. Aunque suene raro, preferiría que hiciéramos la crecientes, porque es la más difícil, entre comillas, para algunos, aunque el proceso es el mismo que cualquiera de las otras, pero ustedes la que quieran. Crecientes, sí, esa, ok, ya varios me están poniendo por ahí. Crecientes. Entonces, vamos a hacer la tabla. En realidad la forma o el proceso es el mismo para todas. Vamos a hacerlo, como dije, en anualidades crecientes. ¿Ok? Entonces, son 200,000. 200,000 me genera intereses. ¿Cuánto genera intereses? El 4%. Entonces, de 200,000, le tengo que multiplicar por 0.04. El interés es de 8,000. La anualidad 1 en anualidades crecientes, la anualidad 1 en anualidades crecientes, dijimos que era 26,000. Esa es la anualidad 1. La anualidad 1 fue de 26,000. Voy a anotar todas para no estar pasando. La anualidad 2. $27,040. Mejor las calculo, va a ser más rápido. Teníamos 25,000 por 1.04. 27,040, la anualidad 3, 28,121.60. La anualidad 4, 29,246.46. La anualidad 5, 30,416.32. La anualidad 6, 31,632.98. La anualidad 7, 32,898
29 y la anualidad 8, 34,214,23. Ok. Entonces dije, el principio es siempre el mismo. En una tabla de amortización voy a ir restando. Entonces yo calculé el interés del capital insoluto al inicio que tengo. Si pago 26,000, la amortización va a ser la resta de la anualidad menos el anterior. Entonces 26,000 menos los 8,000 que tengo de intereses, significa que la amortización del primer periodo son 18,000. ¿Sí? El capital insoluto al final, si la amortización es lo que yo verdaderamente le disminuyo a la deuda, nosotros podemos decir que el insoluto al final es la amortización menos insoluto inicial. Más bien, el insoluto inicial menos la amortización, ya hasta no sé. Estaríamos diciendo que es el capital insoluto inicial menos la amortización. El principio es ir restando. Entonces, estaríamos diciendo 200,000 menos 18,000 nos va a dar 182,000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos 182,000 será el insoluto inicial del segundo periodo, que es el insoluto final del primero. Y otra vez le calculo su interés, entonces por 0.04 nos da 7,280. 7,280 yo se lo voy a restar a la anualidad, que son 27,040. La amortización, por lo tanto, será de 19,760. La amortización de 19,760 se la voy a restar a la deuda vigente, que son los 182,000. Entonces, tengo que son 168,000, 162,240. Esos 162,240 es el inicial del tercer periodo. Le calculo los intereses por 0.04, nos da intereses por 6,489,6. ¿Sí? Eso se lo tengo yo que sumar, más digo, restar a los 28,121,6. Eso nos da 21,632 de amortización, y 21,632 se lo voy a restar a los 162,240 y nos da 140,608. ¿Sí? Si estamos bien, intenten, a ver, ustedes hacer los siguientes periodos. Ahorita de todos modos los checamos. Los podemos checar, pero intenten hacerlos y ahorita vemos qué onda. Eduardo Iván.
ingresado a la sala de espera. ¿Estamos bien? Entonces, de los 140,608, generan intereses por 5,624.32. Eso se lo tengo que restar a 29,246.46 y nos está dando 23,622.14. ¿Sí? Eso que es la amortización se le resta a la deuda, que son 140,608 y nos está dando 116,985.86. Y eso es el inicial del quinto periodo, 116,985.86. Genera intereses por 4,679.43. Eso se lo voy a restar a 30,416.32 y nos está dando 25,736.89. Eso se lo tengo que restar a los 116,985.86 y nos está generando que al final del quinto periodo nuestra deuda ya nada más es de 91,248.97. Esa es nuestra deuda vigente al final del quinto periodo, que es con la que iniciaríamos el sexto periodo. ¿Por qué comento esto de anualidad, la deuda vigente? Porque si llegáramos al sexto periodo y yo tengo lana, quiero liquidar mi deuda, eso es lo que yo tendría que pagar en ese momento, 91,248.97, que va a generar intereses del 4%, que sería 3,649.96. 3,649.96. ¿Sí? Le voy a restar 31,632.98 y nos da 27,983.02, que es lo que tengo que restarle a 91,248
.97 y nos dice que nuestra deuda es de 63.265.95, que es lo que tendríamos al inicio del séptimo periodo, 63.265.95, que genera intereses por el 4%, son 2.530.64, que le voy a restar 32.898.29, significa que son 30.367.65 lo que yo debo, lo que voy a disminuirle a la deuda de 63.265.95. Significa que al terminar ese periodo yo debo 32.898.30 y 32.898.30 genera intereses del 4% y son 1.315.93. A eso se lo voy a restar a 34.214.23. Eso nos da 32.898.30, que se lo resto a lo que yo tenía de capital insoluto inicial y he llegado a 0. En este caso llegamos nosotros a 0. Puede existir una diferencia de centavos como periodos tengamos. Entonces, aquí podía existir una diferencia de 8 centavos y no hay ningún problema. ¿Estamos bien aquí? ¿O me fui muy rápido? ¿O hay alguna duda? ¿Estamos bien aquí? Ok. Entonces, a ver, ahora la cuestión. Necesito que la realizan ustedes, ahorita me la dicen, la suma de la columna de intereses, la suma de la columna de anualidad y la suma de la columna de amortización, por favor. Y me dicen cuánto les da. ¿Alguien la tiene? A ver.
Si voy sumando la columna yo de intereses, si alguien tiene alguna de las otras, me va diciendo. A ver, me está diciendo la de intereses 39.569.88. 39.569.88 es lo que me dice Byron. Alguien me dijo 86. 88, ok. La de anualidades 239.570.02. No, la de anualidades no puede dar. La de anualidades tiene que estar dando 239.569.88 y la de amortización tiene que estar dando 200.000. Verifíquenle. Ok, me dio lo mismo la de intereses. Sí, es a mí lo que me dio 39.569, sí. Detalle, si se acuerdan cuando empecé a explicar lo de anualidades, a ustedes les dije que una anualidad iba a ser igual a la amortización más el interés. La suma de las anualidades iba a ser igual al capital más la suma de los intereses. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la suma de anualidades es igual a la suma de las amortizaciones más la suma de los intereses. Entonces, la columna de la suma de amortizaciones tendrá que ser siempre igual a lo que era nuestra deuda original, o más bien, la deuda con la que nosotros iniciamos la tabla. La suma de la columna de anualidades deberá de ser igual a la suma de la columna de amortizaciones más la suma de intereses. Siempre tendrían que dar la suma de estas dos. Si la sumo, siempre tendrán que dar
Por más que quiera hacer las rayas bien, se nota que al sumarlo nos tiene que dar eso. La única forma de comprobar si la tabla está bien es sumar esos valores y nosotros corroborar. Son esos tres valores, esas tres situaciones. Que la suma de intereses más la suma de amortización sea igual a la suma de las anualidades. Y también, al final, que en este caso lleguemos a cero o tener una diferencia de hasta tantos centavos como periodos tengamos. Si resulta que al final nosotros tuvimos una diferencia, digamos, de 3 centavos, ¿qué significa? Nosotros tendríamos una diferencia de 3 centavos en alguna de las columnas, ¿sí? Si nosotros tuvimos una diferencia de 2 centavos, en alguna de las columnas nos va a generar una diferencia de 2 centavos. Generalmente diríamos, si tuvimos una diferencia de 2 centavos por abajo, nos va a estar dando aquí 199,999.98. Si estuvimos 2 centavos por arriba, bueno, nos estarían 200,000 con 2 centavos. O sea, se va a terminar cuadrando. Al final sí, es la única forma de que nos esté dando, comprobando que esté correcto. Erika nos dice, al restarlo, no, al final de cuentas, si yo resto a 239,569.88, le resto los intereses de 39,569.88, nos da los 200,000. O si a los 239 le resto los 200,000, nos está dando los 39,000. Pero es la única forma. Si estos valores cuadran y cuadra con esta diferencia al final, la tabla está bien hecha. ¿Sí? Manteniendo que debemos de mantener siempre una diferencia máximo de hasta, en este sentido, 8 centavos, porque son 8 periodos. Si tuviéramos 20 periodos, podría haber una diferencia de hasta 20 centavos. Hasta. La realidad es que es difícil que lleguemos a ese límite. Si nos estuviéramos teniendo una diferencia de 15 centavos, algo hicimos mal. ¿Sí? En algún punto nos equivocamos. ¿Sí? Y hay que tener cuidado. Pero esta es la forma en la que ustedes tienen. Ya no me va a dar tiempo de explicar, sin querer por lo que platiqué yo ahorita, de que resolviéramos el segundo ejercicio, que es una tabla de fondo. ¿Ok? No pasa nada. De todos modos, se los comparto yo ahorita a ustedes. No voy a dejar tarea. ¿Sí? Intenten construir la tabla de fondo. El principio, ¿cuál es? Nosotros, en una tabla de amortización, a la anualidad le restamos los intereses. En una de fondo, a la anualidad le sumamos los intereses. En esta, la amortización se la restamos al insoluto inicial. En una de fondo, la sumamos. ¿Sí? Y todo lo demás se va calculando igual. Lo que restamos en la tabla de fondo se va a sumar. ¿Sí? Y todo lo demás es igual. Detalle que en una tabla de fondo nosotros empezaríamos en 0 y llegamos a lograr la cantidad que nos estén planteando. En el caso del ejercicio que estoy diciendo, nosotros empezaríamos en 0 y llegaríamos a 100,000. Intenten ustedes hacer este ejercicio. Les comparto esta hoja igual que las veces anteriores. Intenten hacerlo y lo estamos checando la próxima clase y viendo lo que nos hace falta. Y la próxima clase también les resolvería dudas para que definamos qué va a pasar con los exámenes. ¿Sí?